El descubrimiento científico de la conocida popularmente como cámara de Toya, pensarán que en efecto mis trabajos o mis estudios en esta tumba y en todo el concepto que implica la cámara de Toya podía ser útil. Para mí es un placer hablar de un tema en el que ya son casi 3 décadas en las que he desarrollado con más o menos intensidad, pero que he mantenido la línea de estudiar eso que conocemos como la cámara de Toya y que evidentemente es mucho más que una cámara y que sobrepasa lo que hoy día es Toya y afecta ya a una parte importante del territorio ibérico. Voy a intentar ceñirme al horario por muchos motivos, entre otros... Entre otros, por intentar dejar luego tiempo para la discusión, aprovechando que en efecto muchas caras son conocidas y de luego todas interesadas en este tema, porque lo que quiero transmitir son una serie de ideas o de conceptos de partida, porque aunque son 100 años de historia científica, más de 100 años de historia de sucesos acaecidos, de un acontecer, de un proceso histórico realmente intenso. Yo a veces he llegado a pensar que la historia de la cámara de Toya, histórica con mayúscula, que es cuando se construye y cuando está con vida, es decir, sirviendo de espacio, de casa funeraria, fue una vida más corta temporalmente hablando que luego la muy intensa y peculiar historia que ha tenido prácticamente en todo el siglo XX. Una historia como la arqueología española, con muchos tipos de avatares, y además, fruto de ello, un conocimiento que es, para mí, encaja perfectamente, es coherente con las circunstancias en lo que esa segunda historia, esa segunda vida de la cámara de Toya ha tenido desde 1908, que es cuando empezamos a tener datos ya fuertes, no digamos desde el 18 en adelante, hasta nuestros días. Hay una coherencia en los déficits y en los conocimientos certeros que tenemos sobre la cámara de Toya, pero son coherentes, como les digo, con el propio proceso de esa segunda vida. De tal manera que si historiográficamente hablando, si hacemos investigación arqueológica de estos 100 años de la segunda vida, al menos podremos ordenar lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que parece firme y lo que sigue siendo dudoso. Esta es la clásica imagen de la necrópolis de Toya, visto desde lo que sería el asentamiento, esta vegetación funeraria romántica, del romanticismo inglés que inunda España en la poesía, en la literatura, en el arte, en los duelos, en la política y también en la arqueología, introduce esa vegetación funeraria de cipreses y de hiedra, atípicos en la zona, y que permite, mira por dónde, resaltar enseguida visualmente ese contacto visual que tenía que haber y que siempre hubo en las necrópolis ibéricas, necrópolis, con lo que sería la urbe o asentamiento. Esa dualidad, esas dos caras de una misma moneda. Sin embargo, el paisaje cultural ha cambiado enormemente. Esta misma foto, que tiene más de 15 años, si la repetimos ahora, ha habido una inversión, sin ir más lejos, de la agricultura. De ser una agricultura cerealista dominante, lo que hoy nos encontramos es una agricultura del olivar también dominante. Y como buena moneda, aunque nos vamos a ceñir en la cámara y en la necrópolis, no podemos olvidar ese contexto inmediato que es justamente la dualidad asentamiento vivos, asentamiento muertos, la morada de los vivos y la morada de los muertos. Estamos aquí justamente de manera invertida, estamos a pie de la necrópolis y vemos aquí el asentamiento, en parte excavado, con la torre de Atardía, y lo que seguramente sería posiblemente uno de los santuarios, que por ahora no se ha excavado. La imagen de arriba superior del archivo de la Universidad Autónoma de Madrid, donde se conservan prácticamente todos los primeros positivos de la colección fotográfica de Juan Cabré, que donó la familia, nos permite ya una primera imagen, un acercamiento visual, que es muy importante. Es curioso, la cámara de Toya tiene una gran dificultad de su conocimiento por la descontextualización de sus ajuares y por la falta de imágenes. Cuando ponía el profesor Mario Torelli, ponía las imágenes de las pinturas, evidentemente, aparte de su conocimiento, qué maravilla esa cultura que nos lo cuenta con imágenes, que como se suele decir es la Biblia donde leen los no doctos, donde leían los que no sabían leer escritura. Una imagen, pues, desoladora, en el momento ya cuando llega Juan Cabré, donde todavía hay parte del ajuar tirado en el entorno, porque en el concepto de pobreza y riqueza de la España de principios de siglo, del siglo pasado, evidentemente las cajas con los huesos funerarios pues no tienen valor y se dejaron ahí tiradas. Fragmentos de hierro, o sea, parte de las ruedas se dejan ahí tiradas,
y se llevan los objetos bellos, como es lógico, bellos en un concepto tradicional, artístico, que son las cerámicas griegas. Y ahí tenemos, adelantó, perdonen, es que salta mucho. Y luego una imagen que hoy no ha diferido mucho de lo que es la cámara de Toya, que perfectamente reúne todas las características para que sea imposible reconocer lo que es un paisaje funerario y lo que es una tumba tumular semisubterránea de cámara. Porque realmente la cámara de Toya es una tumba tumular, solo que el túmulo no se ha conservado y nunca se ha reconstruido. La tumba es una cámara no subterránea, sino semisubterránea, luego veremos los datos que tenemos. Y bueno, ocupa hoy día una zona epicéntrica de lo que parece que es la necrópolis acotada, pero se nos olvida que si hacemos historia, ese acotamiento es un problema que responde a justamente una expropiación hecho desde el entonces Ministerio Central. Y por tanto lo que tenemos es una perfecta descontextualización del paisaje externo de la costra, de lo que tuvo que ser una necrópolis con varios enterramientos de cámara. El propio Cayetano de Mergerina, que luego hablaremos de él, cita que hay más tumbas de cámara, incluso llega a fotografiar algunas. También lo comenta en algunos escritos personales Juan Cabré, pero también dicen que fueron reaprovechados estas lajas de tumbas de cámara no tan monumentales para hacer parte de los laterales de la carretera que iba hacia la aldea de Toya. De tal manera que lo que tenemos son dos imágenes, pasado y presente, pero que ya evidencian una total transformación de ese paisaje externo, que hace que en efecto, digamos, la cámara de Toya, y yo personalmente, que he estado muchas horas y muchos días dentro de la cámara, la pregunta más repetida por todo el mundo que venía era siempre como de una decepción. Esto es la cámara. Porque claro, en el fondo no sabían lo que esperaban y en ese sentido la cámara decepcionaba. Esta carta, que es del archivo Gómez Moreno de la Fundación Rodríguez Acosta, que ahora depende, como todos ustedes saben, de la Alhambra de Granada, recoge de manera manuscrita las primeras percepciones que recibe Juan Cabré cuando, comisionado por Gómez Moreno, como buen discípulo y en aquella época de maestro y discípulo, le manda comisionado desde Madrid a acercarse a Peal de Becerro para ver qué es eso que es la cámara de Toya. Y en efecto, hay toda una correspondencia que se ha guardado y que existe, donde va diariamente mandándole cartas, donde le dice que ha llegado, o sea, que se puede estudiar. Se publicó recientemente en un homenaje, publicamos justamente el trayecto que hace de trenes, de coches, tarda 3 días en llegar a Peal de Becerro desde Madrid. Incluso ya entendemos, con un calendario del año 18, entendemos justamente por qué nada más llegar no va a la cámara de Toya, es domingo, y por tanto no puede trabajar con obreros, pero no puede más por la curiosidad, y por eso dice, voy por la tarde. Llega el día anterior, que es sábado, el domingo no puede ir a trabajar, y por la tarde al final se acerca a ver la cámara. Es decir, no podemos conocer muchísimos aspectos, pero sí podemos exprimir aquellos que por diferentes motivos han llegado hasta nosotros. La formación de Juan Cabré en Bellas Artes lo que hace, entre otras cosas, es favorecer que con su inteligencia natural aporte dos cosas fundamentales a la arqueología española, a los estudios ibéricos y aplicarlo al conocimiento de la cámara de Toya. Y esa circunstancia triple que la aplica a la cámara de Toya, a los estudios ibéricos y por tanto a estos documentos, explican por un lado por qué de su estudio ya está lo que diríamos hoy día el documento científico justificable que directamente se ha declarado monumento. Es decir, su artículo, el estudio que él hace de toda su perspectiva, de todas sus observaciones y de todos los datos que recoge, es el famoso artículo publicado en el Archivo Español de Arqueología y que sirve como base documental para que sea en ese mismo año declarado monumento. Como dibujante, o sea, como estudiante de Bellas Artes, tiene unos conocimientos de dibujo en perspectiva, en la sonometría, y luego como hombre inquieto de la fotografía, de tal manera que a él debemos las primeras imágenes fotográficas de la cámara de Toya. Y de hecho, en un momento en que ya Gómez Moreno, que es director, coordinador de los catálogos monumentales de España, le influye positivamente, porque ya en la declaración del Boletín del Estado, donde se hace la normativa para que se acometa el inacabado, como siempre en España, catálogo monumental de algo, en este caso de catálogo monumental de lo que sería el arte y la arqueología de España, se dice entre las condiciones previas que esa catalogación, en ese fenómeno españolista después de la crisis del 98, que tendría que estar basado fundamentalmente en la documentación fotográfica. Entonces, ese concepto de los catálogos monumentales apoyados como elemento documental de registro en la fotografía, con la circunstancia de Gómez Moreno, director, Juan Cabré, discípulo,
lo manda comisionado y el estudiante de Bellas Artes o educado en Bellas Artes, explica que en este yacimiento y en otros de Jaén, como por ejemplo en Despeñaperros, en Collado, tengamos las primeras asonometrías de la arqueología española en protohistoria, porque está aplicando unos conocimientos a lo que es su inquietud, que es el estudio de la arqueología. De estas cartas, como le digo, se puede hacer todo un recorrido de los días que está y de las actividades, y de una labor casi detectivesca, porque en efecto casi todo el ajuar solo se encuentra in situ removido, en segunda deposición, todo aquello que no se considera de valor. Lógicamente se buscaba un tesoro, en el concepto tradicional del tesoro, o sea, oro o plata, que causa una decepción, la rotura intencionada de algunas piezas, y luego la venta en un sentido, y también conviene recordarlo, en un marco sociológico y en un marco casi legal, donde simplemente no estaba prohibido. Acuérdense que en esta época las excavaciones no tenían el registro científico ni tenían sobre todo la normativa legal que tenemos. De aquellos croquis y de las mediciones que en sus cartas dice que hace de manera exhaustiva, hace como buen alumno de aquella época, diariamente le escribe una carta a Gómez Moreno, de toda esa información fotográfica, él cita mucho la fotografía, que revela él mismo, por lo cual se asegura en Pial de Becerro que están saliendo bien las placas 13 y 18, que son las que están depositadas en el Ministerio de Cultura, le permite hacer ya estos dibujos, esa anometría, que han llegado hasta nosotros. De hecho, Antonio García Bellido, también un gran divulgador, aunque enemigo de los manuales, en la idea esa de la escuela alemana de los años 30, de que es necesario saber lo que se tiene para poder a partir de ahí empezar a protegerlo, una actuación son los catálogos monumentales de España, pues versus Antonio García Bellido, lo que hace en ese afán divulgativo es calcar mucho de las placas, de los contactos 13 y 18, de las fotografías de Juan Cabré, en ese deseo de divulgar. Es decir, la perfección y la exactitud, la disección que hace de síntesis de los dibujos de Juan Cabré en la Cámara de Tolla, han quedado realmente inmortalizados por los propios dibujos hechos por Antonio García Bellido y publicados en sus libros y en sus revistas ampliamente difundidos. Aquí abajo lo que tienen es una fotografía de la casa de Peal de Becerro, de la familia de los Pernazas, del descubridor, la persona más mayor. Ya había muerto cuando conseguimos esas fotografías. Él había nacido en Quesada, pero digamos vivió prácticamente toda su vida en Peal de Becerro. Hablamos con la familia, con Agapito, que también fallecido, le grabamos en aquella idea, y eso es importante y quiero resaltarlo, ¿no? La investigación de casi 3 décadas que hemos desarrollado con mejor o peor fortuna, siempre he intentado ser integral. Hoy día se habla mucho de la necesidad de divulgar socialmente el patrimonio, de acceder a la ciudadanía al conocimiento científico, y modestia aparte nos preciamos de desde el principio haber intentado hacer un estudio integral. Y por eso van a ver ustedes los pasos que hemos ido dando, la información que hemos ido recopilando, y justamente esa visión integral creemos que es una visión interesante porque refleja el devenir de todo el siglo XX y explica al menos las ignorancias o los conocimientos que tenemos de eso que se llama la Cámara de Tolla. Tenemos entonces fotografías familiares de los Pernazas y tenemos la grabación, el documento patrimonial oral, que ahora está tan de moda, el patrimonio intangible, de Agapito, el hijo que siempre contaba, como le contaba a su padre, justamente el descubrimiento de la cámara. Hemos trabajado en diferentes centros porque hay una dispersión del material coherente para la España del siglo XX y más en un estado centralista, entonces en el sentido más respetuoso de la palabra, y lógicamente estas piezas, las más importantes que recupera Juan Cabré, marchan al Museo Arqueológico Nacional. La información escrita que hay en el Museo Arqueológico Nacional referente a la Cámara de Tolla es mínima, porque todas las notas personales, lógicamente, las va guardando Juan Cabré o las deposita en el CSIC, en el Centro de Estudios Históricos. Como no podemos detallar muchísimo todos los pasos, sí solamente quiero resaltar algunos hitos que explican justamente el estado de la cuestión en el centenario del descubrimiento científico y que quizás, sobre todo para los más jóvenes, aclare, al menos legitime lo que se sabe y lo que no se sabe. El siguiente paso importante son las excavaciones, por quitar cosas clandestinas que están todas registradas y guardadas en Madrid, en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, donde se da cumplida cuenta de los avisos que hace la alcaldía, responsable física y legalmente de todo lo que pasa en la Cámara de Tolla, donde se dan sucesivos avisos de roturas de piedra, de robos, sobre todo del suelo, en la idea de los tesoros. Si uno hace, como hemos hecho nosotros, y luego lo verán, una disección no de la rotura de la mula del Pernazas o de las roturas hasta que llega a Juan Cabré, sino de las posteriores, sigue la idea de la búsqueda del tesoro. Por eso, la documentación fotográfica de Juan Cabré y la posterior de Cazabán o la de Cayetano Mergelina, lo que están reflejando es
una búsqueda del tesoro porque se rompen las hornacinas, pensando que detrás hay una puerta falsa, se rompe el suelo, que son de lajas prácticamente enteras del ancho del pasillo, hoy día es un craquelado que parece que es piedra menuda, fruto de las actuaciones clandestinas. Si uno va diferenciando rotura actual, siglo XX, de lo que es contorno original de las lajas del suelo, prácticamente llega a la conclusión que las lajas del suelo eran tan grandes así como las del techo. Pero como pervive en el siglo XX, sobre todo hasta después de Cayetano de Mergelina, la actuación puntual de clandestinos, como en casi todos los sitios conocidos del patrimonio arqueológico en España en ese momento, lo que observamos es la ampliación de la rotura a la altura de las hornacinas, como pasos a otras cámaras, porque el tesoro tiene que seguir existiendo, y sobre todo sobre el suelo. Y empiezan ya las primeras restauraciones, que fundamentalmente afectan al acceso, que no ha llegado hasta nosotros, luego hablaremos de él, y la techumbre, porque lo que engancha a la mula, la famosa mula del Pernazas, es justamente una de las lajas del techo. Por lo cual, a partir de ahí es por donde se entra y se sale, y siempre por donde entra y se sale es por donde se va ampliando. De tal manera que la fotografía de Cayetano que tiene el archivo Rodríguez Acosta de Gómez Moreno de la entrada, ya falta, como es lógico, toda la puerta, que no se conservó, tuvo que ser originariamente de madera, no hay ningún resto de metal, y así lo cita Juan Cabré, y faltan más lajas del techo y las jambas. Hay unas primeras restauraciones, él también, Cayetano de Mergelina, excavará en el poblado, y ya empieza a hacer lo que es la restauración, coherente con su época, con hierro, con hormigón armado, pues como se hizo en las cuevas de Altamira, sin ir más lejos, para intentar lo que es cerrar el elemento mueble, cerrar el techo y acondicionar una entrada que evidentemente no responde a un conocimiento científico. Cayetano de Mergelina marcha a Valladolid, donde trabaja en la cátedra, y ahí le sorprende la guerra civil. Si todavía hoy en algunas universidades los materiales se guardan en la universidad, pues fíjense en la España del año 35, del año 36. El sorprenderle la guerra civil a Cayetano de Mergelina, que había hecho las excavaciones en el poblado y había tocado cosas de la necrópolis, explica que, como la universidad es quemada, cuando surge el golpe de Estado, se quema ahí en teoría toda la documentación de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero como buen arqueólogo de la época, se ha llevado urnas para que justamente se las pueda restaurar el restaurador del Museo Provincial. Y por tanto, como el Museo Provincial no es quemado, todavía hoy en el Museo de Valladolid hay una vitrina, en un mundo de la meseta norte, una vitrina que ponen, para quien no lo sepa, Peal de Becerro, Jaén, Cámara de Tolla o Tolla en general. Estas son las piezas. Hemos ido también, en esa idea de la historiografía del investigador, del arqueólogo exhaustivo, en su momento nos desplazamos a Valladolid, pedimos los permisos correspondientes para que se dibujaran todas las cerámicas, para que se fotografiaran, de hecho son fotografías nuestras, y documentar todo ese material que por casualidades de la vida estaba en Valladolid y que no habían desaparecido en la Guerra Civil. Recientemente, la tercera generación de los Cayetano de Mergelina, que miren lo que son las circunstancias de la vida, igual que la guerra civil puede beneficiar al museo y perjudicar a la universidad, y en general perjudicar a todos, pues también el que Cayetano de Mergelina, su hija, se case con el rector de la Universidad Autónoma de Madrid, hace una nueva confluencia. Y entonces en la Casa Solariega de los Mergelina, en Yecla, una casa solariega, un palacete del siglo XVIII, se fusionan dos ramas, los Cayetano de Mergelina y los Gratiano Nieto, de Falange. No del Opus Dei, como algunos decían, todo lo contrario. Lo cesan justamente cuando el Opus Dei toma el poder a partir del año 57. De tal manera que el legado de Cayetano de Mergelina permanece intacto, guardado por sus hijas ya han muerto, la tercera generación, y justamente en conversaciones detectivescas y en conversaciones arqueológicas historiográficas se firma un convenio entre la Universidad de Murcia y la Universidad Autónoma de Madrid para, como ya se ha hecho, estudiar el legado de Cayetano de Mergelina. Por lo cual vamos a ver hasta qué punto, durante 100 años, se dice, se quema la Universidad de Valladolid, se pierden todos los papeles. Pues igual no. Cuando acabemos, ahora vamos justamente a recoger el legado, profesores de la Universidad de Murcia y de la Universidad Autónoma de Madrid, para estudiar todo lo que se guarda en el legado, bastantes miles de documentos y de cajas, bastantes decenas, para ver si en efecto se conservan parte de los diarios inéditos de las excavaciones de Cayetano de Mergelina, tanto en el asentamiento poblacional como en la necrópolis. Bien, aquí tienen una fotografía también bastante conocida, Cazabán, que está justamente con todo gente de la Diputación y con las fuerzas vivas, que diríamos, de Peal de Becerro y seguramente de Cazorla, hasta con el chofer del coche, que está al fondo. Lógicamente, si para Juan Cabré llegar fue una aventura, seguía siendo una aventura llegar a la pedanía de Peal de Becerro y no digamos llegar al Cerro de la Horca.
La cámara de Toya queda así entonces, en ese momento, ya quieta para la ciencia, protegida como elemento de monumento nacional, publicada y muy bien publicada con todos los datos, y se da, conceptualmente hablando, no sé si de manera consciente o inconsciente, se da el tema por agotado, porque no hay nuevas excavaciones oficiales, no hay una continuidad y ni mucho menos hay un rastreo de la documentación. De tal manera que, como se suele sangrar por la herida, la cámara de Toya seguirá sangrando por su herida, que es el acceso, que se desconoce cómo es, y entonces las sucesivas restauraciones son restauraciones bien intencionadas, pero que no atienden al problema original de una tumba de túmulo, de cámara semisubterránea, y por tanto son continuas, no, pero son sucesivas las documentaciones fotográficas que hemos conseguido recoger, fundamentalmente de archivos nacionales, que van demostrando o van mostrándonos las sucesivas obras, en esa idea, por ejemplo, epigráfica de citar lo que es uno de los momentos de la restauración, pero si se fijan es una entrada de embudo. La cámara no se percibe como tal, el túmulo nunca ha sido restaurado porque no se concebía un túmulo encima de esa cámara en aquellos años, y normalmente, como es lógico, se ve muy bien en la foto de abajo, pues lo que hay es nuevos saqueos que hacen que el problema siga siendo endémico. De tal manera que tenemos que irnos a los años 70, cuando una figura, quizás por ignorancia mía, pero quizás no del todo reconocida en Jaén, y no digamos en España, que es la figura del arquitecto Luis Verges, acomete una dura restauración, pero que gracias a ella la cámara ha llegado hasta el siglo XXI. De hecho, se enfrenta a los dos problemas fundamentales de la cámara de Toya, que no puede ser al elemento inmueble, sino al mueble, y es atender y enfrentarse al problema del acceso, y de hecho, a partir del proyecto del año 71, que también se conservan en Alcalá de Henares, las copias originales que se entregaban a toda obra de restauración de un monumento nacional. A la izquierda tienen ustedes los dibujos que levanta como buen arquitecto, y que acomete de manera drástica hacer una entrada curvilínea. Él dice en su memoria, habría que leerla, pero si la leen ahí la pueden tener, lo podrán ver, que dice que hace una entrada curva porque semejante obra maravillosa de arte y del pasado de la historia tiene que ser contemplado de manera progresiva. Pero hablando con él, no hay nada como hablar con la gente, y entre otros motivos también, como él decía, porque lo expropiado es tan pequeño que no podía hacer un acceso escalonado, no pensando en las minusvalías, simplemente para no matarse en línea recta, porque no habría sitio. Entonces, lo curvilíneo para entrar en el progreso del pasado es una solución técnica a que lo expropiado no permite justamente entrar de manera recta, que es como se entraría. Y además se entraría, ya se lo puedo decir por otros datos, de manera recta, orientado hacia el poniente, como es lógico, para que la luz entrara de manera natural por la única puerta de acceso. En una rampa no escalonada, sino una rampa lisa, con bastante pendiente. Porque justamente Luis Verges, cuando hace el arreglo de la rampa y la hace curvilínea, es cuando sale por los aires otra tumba con otra rueda. Por lo cual no podemos defender la existencia de una rampa progresiva y lenta, sino pendiente, no escalonada y acentuada pendiente, porque si no, no podíamos entender una tumba de rueda que aparece justamente en lo que es una de las piedras, que tiene una pequeña X, que para quien sepa traducirlo, sabemos qué piedra es. ¿Y por qué sabemos? Pues muy fácil, porque juntamos al aparejador, al jefe de obra y al arquitecto, que nos contaran 30 años después cómo se había hecho justamente la obra. Y así hemos podido localizar algunos objetos que se encuentran hoy día depositados con las nuevas normativas en el Museo de Jaén, cuál es la procedencia concreta dentro de la necrópolis. En paralelo empezamos a hacer nosotros nuestros propios croquis en el deseo de hacer un estudio fotogramétrico, porque como la cámara de Toya, digamos, está desnuda tanto en el elemento mueble, que no tenemos constancia de la totalidad de su inventario, aunque sí parcial y bastante importante, y tenemos un desconocimiento del paisaje externo de la piel, de la cubrición tumular y de las tumbas que le rodeaban, solo podemos interrogar a lo que ha quedado, al elemento mueble. Y la única manera de interrogar a la tumba de cámara semisubterránea es hacer un estudio de técnicas constructivas y una fotogrametría, que es lo que hemos ido haciendo. Es decir, intentar juntar esa transversalidad del concepto de la arqueología, aplicarla toda a la cámara de Toya. Estudios documentales, estudios historiográficos, estudios fotogramétricos, propuestas de puesta en valor, etcétera, etcétera. Y luego memoria oral, que no hay que despreciarla. Bien, ya les dije que la actuación de Luis Verges es agresiva, es un poco cirujano, es decir, viene un accidentado, la cámara está muy mal, y entonces lo que actúa es como buen cirujano. Y la isla. La isla porque el problema fundamental de la cámara de Toya eran las humedades y que entraba agua y se quedaba encharcada. Y como buen arquitecto lo que hace es crear una cámara de aire. Una cámara de aire que explica esas 4 chimeneas laterales que hoy día todavía se ven en superficie. Pero
como buen arquitecto, no todos los arquitectos son buenos, pero él sí lo era, y más para la época, porque en el año 71, que yo sepa, no había ningún manual de arqueología de la restauración en arquitectura, ni ningún manual de técnicas de restauración en arquitectura. Piensen que la primera tesis que yo sepa es de Alfonso Jiménez, de la Puerta de Sevilla en Carmona, cuando se hace un estudio arqueológico arquitectónico. En esta época Luis Vergés está definiendo una metodología, superada posiblemente, pero gracias a ella hoy día se conserva la cámara. Entonces, en el análisis que hace de los perfiles para solucionar sus problemas de humedades, nos encontramos unas técnicas constructivas idénticas a las que ya están documentadas en la tumba de Trayamar, o sea, de raíz semita, es decir, de raíz fenicio-púnica. Y es la idea del sillar, los sillares que vienen en bruto, desbastados de la cantera, solo desbastados, y son retalladas in situ en el momento en que se colocan. De tal manera que toda la esquirla que sobra cae detrás, externo a la cámara, cegando en parte lo que es el hueco que se ha hecho para meter la cámara y por tanto dejándonos por la cota de elevación la evidencia de que es una cámara semisubterránea. Solamente un tercio sobresale sobre el original suelo de uso, de tal manera que 2/3 dan estabilidad al dejarla hundida y así el túmulo tiene que ser de menor altura. Una de las fotos, lamentablemente movida pero suficiente, es la que tienen ustedes abajo, que es la única vez que se ha visto desnuda el techo visto por fuera de la cámara de Toya y que explica todas las esquirlas que al interior no están. Al interior hay una primorosa obra de talla in situ, de cincel de diferentes tamaños, que han ido dejando esa lisura tan típica de la cámara de Toya. Son sillares encatillados, encajados unos con otros, en una labor que exige una planificación. Hemos hecho una ordenación informatizada de en qué orden se colocan todas las piedras. Hemos hecho una informatización de todas las piedras que componen la cámara de Toya, restando las que son restauradas, aparte que porque lo ponía el propio Luis Vergés, poniendo una R de restauración, para diferenciar y saber el número de piedras para hacer la cámara y la colocación de las mismas. Vean en efecto que la lisura que vamos a ver y que tenemos todos en la cabeza de la cámara por dentro no responde a los golpes de escoplo de sacarlo de la cantera. Ese escoplo produce una esquirla que nos da la cota de profundidad del suelo de uso del momento de hacer la tumba. Luego hay más piezas, pero en efecto, si las cráteras de la cámara de Toya, que rescatan casi todas Juan Cabré, de mejor manera, desde regalarlas a comprarlas para el Museo Arqueológico Nacional, están las dos modalidades. Luego, por ejemplo, la obra de Luis Vergés necesita agua para hacer justamente toda la restauración y al hacer un depósito para meter el agua sale de nuevo otra crátera, que es la que se encuentra aquí en el Museo de Jaén. Es decir, la necrópolis distaba mucho de estar, digamos, agotada. Lo que estaba era muy mal excavada, nada publicada y no sistematizada en lo que era la información. Fruto de todos esos trabajos de esta década de los 90, en el 99 hacemos una exposición que estuvo aquí en Jaén, que luego itineró por España y que yo creo que fue, no un hito porque fuera buena, sino porque fue, yo creo, la primera exposición arqueológica que en cada sede se hacía un catálogo nuevo. Entonces hubo un catálogo en el 99 para justamente la sede de Albacete, se inauguró en Albacete, luego otro para Madrid y luego otro para Alicante. Y ahí hicimos una reproducción, porque vimos ya, quizás por la escuela de la Universidad Autónoma de Madrid, que hay una línea de investigación que es técnicas constructivas, lo que llamamos arqueología de la arquitectura o arqueología de la producción, e hicimos un molde de látex de la cámara de Toya en la idea de, primero, tener una reproducción en el concepto didáctico de difundir el patrimonio de manera que el alcance o la posibilidad de itinerancia de un molde científicamente hecho permitiría divulgar el concepto de un elemento fundamental en la arquitectura funeraria ibérica. De hecho, y de paso, con permiso de la Comisión de Monumentos y del entonces director del Museo de Jaén, cogimos piezas originales del museo para colocarlas en la cámara, para tener, lo que hoy diríamos, una foto, una imagen, puesto que hoy día prima el lenguaje fotográfico, pues imaginen la España de los años 80, si no primaba una imagen fotográfica, que provocara en los políticos, que hay que provocarles lamentablemente, provocarles que la cámara que ustedes tienen a la izquierda, que es la original, no se entiende por sí misma, no habla por sí misma. Pero la reproducción, lo de la derecha es una reproducción, con una emulación de las piezas ibéricas, griegas, las cajas llamadas, entre comillas, bastetanas, permitía entender que la cámara era una casa funeraria, una casa de muertos. Luego hablaremos de la colocación original. Hicimos luego, en los sucesivos años, toda una ordenación
e hicimos toda la fotogrametría, no voy a entretener, empezando a poner una cosa muy importante, qué piedras trabajaban en diferentes muros. Una de las demostraciones más fáciles de que es un trabajo preestablecido con una planificación y con un maestro cantero, vamos a encontrar desde detalles arquitectónicos típicos de un maestro cantero que hace excesos técnicamente innecesarios y de riesgo, pero que como lo domina no pasa nada, y luego el poder jugar con un sillar a 2, 3 y 4 caras a la vez. Es un auténtico puzzle de unas piezas con otras. Primero hicimos un dibujo y croquis y luego sobre la realidad el dibujo fotogramétrico. De esa manera empezamos a entender la cámara de Toya en lo que era el elemento de elaboración, cómo se ha hecho la cámara de Toya. Las conclusiones solamente en parte están publicadas, pero evidentemente tenemos aquí toda una nomenclatura de las medidas de los sillares y claro, si uno no se da cuenta, coge las medidas y dices, aquí no hay un módulo, claro que lo hay. Lo que pasa es que a partir de un módulo, lo que se hace es ese sillar cortarlo en 2, cortarlo en 3, aprovechar un roto para meterlo en un codo. Es decir, no se puede hacer modulación simplemente midiendo los sillares, porque estamos juntando butacas con patas de silla, con respaldos, con butacas medio enteras, con butacas enteras. Pero eso sí se puede hacer informáticamente, no con los Big Data, no hay que llegar tan lejos, pero sí meter todas estas ecuaciones e informáticamente te va quitando el ruido y en efecto salen unas medidas bastante más uniformes de lo que parece. Aquí tienen ustedes parte de estos dibujos ya fotogramétricos que permiten entonces empezar algo tan obvio como es numerar las piedras y mediante elementos informáticos no duplicarlos a un lado y a otro. De tal manera que ya empezamos a ver el sistema constructivo y cuando se habla de una cultura de la arquitectura aplicado al mundo romano, que es lo tradicional, o a lo medieval, que se puso muy de moda a partir de los años 80 y 90, apliquémoslo a la poca arquitectura monumental que tiene el mundo ibérico, sobre todo cuando son sillares. Y vemos que hay una lectura diferente a la habitual. La gran pregunta que nos podíamos hacer, ¿cuál de las 3 naves es la principal? Las subsidiarias porque son subsidiarias, y a ser subsidiarias ¿para qué se dedicaban? Y claro, es muy difícil quitarnos la idea conceptual que podemos tener nosotros de zona de servicio, de zona de sacristía, de zona principal. Hay rasgos arquitectónicos y de cuidado de colocación que, por ejemplo, bajo mi punto de vista, es la nave central, la principal, y no la de la derecha, que es la que tiene el mostrador, que es donde estaban las cerámicas griegas. Porque yo creo que a veces podemos confundir lo que es riqueza con poder. Y en el mundo ibérico, lo que prima, como todos ustedes saben, es el poder, que se expresa muchas veces de manera ideológica o mental y no tanto físicamente. Hoy prima el dinero, lo caro, pero el poder es el poder. Entonces, justamente la nave central, la que no necesita ningún, pollete alargado para dejar piezas, lo que podría ser, para entender nosotros, casi la sacristía, donde se dejan cosas, es la que está alineada con la puerta, es la que está alineada con el ocaso, y es en el eje ibérico el punto de la aleación recta. Uno, cuando entra en la tumba, lo que ve es el ancestro. Es una hipótesis que la dejo ahí. Y los elementos arquitectónicos complementarios, lo que diríamos de adorno, están prioritariamente en ese punto. Pero claro, si conocemos riqueza o poder, lo confundimos o aplicamos un criterio actual, donde estaban las cráteras griegas es a la derecha. Pero por eso es la tumba principal, no por fuerza. Luego, por ejemplo, en la propia restauración de Luis Verges, a la izquierda hay una hornacina que no se restauró y no hay hornacina. Y claro que la hay, la hubo. Hubo hornacina a la izquierda, hubo hornacina en la central. Y hubo hornacina con pollete a la derecha. Son 3 estructuras diferentes, pero que están dialogando. Pues quizás el sistema constructivo, la perfección y el esmero que da a las, igual que no es a la cara externa, que nunca se vio porque estuvo semisubterránea y tapada por un túmulo, no se ve, no importa. Si nos fijamos en el esmero de la colocación de las piedras y en los acabados, la que prima es la central y no las laterales. Y si nos fijamos en los elementos arquitectónicos modulares, ménsulas, asientos, fundamentales, no un pollete, que es para dejar cosas si queremos verlo así, gana por goleada estadísticamente la central. Aquí tienen ustedes el momento en que la familia Cabré donó el legado Cabré a la Universidad Autónoma de Madrid. De tal manera que al recibir el legado de la familia Cabré tras el fallecimiento de su hija María Encarnación Cabré, el legado Cabré, que no había aparecido en el archivo de Alcalá de Henares, que no había aparecido en la Academia de la Historia, que no había aparecido en la Academia de Bellas Artes, que no había aparecido en Peal de Becerro, y ha estado en la crujía del ayuntamiento, con permiso de los alcaldes de entonces y del concejal y del arquitecto aparejador, pues estaba buscando ahí papeles, me encontré estas cosas de la guerra, pero no de Juan Cabré, porque el legado de Juan Cabré lo tenía su hija absorbido en su propio legado. Tras el fallecimiento de María Encarnación Cabré,
y por la relación mantenida de estudios de Cabré, nosotros escaneamos todas las placas de Juan Cabré que publicó el IPH. Luego el IPH las volvió a escanear, en esa cosa muy española de repetir el trabajo. Pero justamente para poder acceder al estudio de las placas, ofertamos a cambio hacer el escaneo. Tampoco se va a publicar, pero como estamos entre amigos, pues bien, entonces escaneamos todas las placas y podemos estudiar por fin todas las placas de Juan Cabré de la Cámara de Tolla. De hecho, cuando fallece María Encarnación Cabré, la familia, de manera unánime, es una familia numerosa, decide que las pocas placas más de cristal que todavía se conservaban en el legado fueran también al IPH. Mientras que ya todo lo que era documento en papel fuera a la Universidad Autónoma. Ha habido 3 donaciones progresivas en función de la muerte de María Encarnación Cabré, viene el legado de María Encarnación Cabré y viene el legado de Juan Cabré, y luego la muerte de Enrique, el hermano de María Encarnación, hace la familia de la línea masculina una nueva donación y última, que son las obras de Juan Cabré encuadernadas y algún documento más. En Pial de Becerro, en agradecimiento y en un intento que luego fue cortado, fue parado, fue parado, simplemente se paró, de intentar establecer vínculos también personales que favorecen las relaciones científicas, el Ayuntamiento de Pial de Becerro dedicó a un mirador, a una plaza importante que había en Pial de Becerro, se la dedicó a iniciativa de la universidad, a propuesta, pero precisamente por voluntad del ayuntamiento, el mirador de Juan Cabré, en la idea justamente de vincular a la localidad con la cultura y la cultura de la localidad con los documentos y con la familia original. Y abajo tienen ustedes, aparte de la familia, que fue a Pial de Becerro, al mirador, a la inauguración. Bueno, para que se hagan una idea la importancia de los legados, bueno, y todo esto ¿por qué? Porque también en la Universidad Autónoma hemos desarrollado, otro grupo de investigadores, o los mismos en parte, una línea de investigación que justamente es recuperar los legados de los arqueólogos del siglo XX, que no hay que ser celosos, se estaban tirando. Así está. El de Bosch Gimpera, el famoso Bosch Gimpera, apareció en unas cajas de zapatos en el suelo. Francisco Gracia, al que yo le vinculé a los estudios historiográficos, digo, busca que tiene que haber cosas allí. Así apareció el ahora sacrosanto archivo de Bosch Gimpera, en cajas de zapatos en el suelo en un cuarto. Entonces, por desgracia, España no es un país muy amante de su historia, no nos gusta estudiar la historia hacia atrás, y por tanto, en el siglo XX estaban desapareciendo los archivos fotográficos, los archivos documentales de numerosos arqueólogos. Y entonces la Universidad Autónoma empezó a recuperar esos archivos hablando con los herederos, con los sobrinos o buscándolos. Y simplemente lo que se ha conseguido es una inercia de ceder legados a esa universidad. Para que se haga una idea, los yacimientos, los que tenemos diarios de excavación y documentación solamente de Juan Cabré y de María Encarnación Cabré, es prácticamente la protohistoria de la península ibérica de la primera mitad del siglo XX. Y bien, aquí vamos a ver la cuantificación, ¿no? La aportación fotográfica. Las fotografías son subjetivas, pero son de valor etnográfico, de valor familiar, de valor histórico y de valor arqueológico. Por eso, hoy día, el trabajo de Juan Cabré permite una nueva relectura a base de leer la correspondencia, de consultar las fotografías, no de todos los negativos. Se conocían los positivos y no todos los positivos se han guardado los negativos. Es la suma de los negativos de un lado y los positivos de otro lo que permite ver la colección fotográfica de Juan Cabré, que fue uno de los mejores arqueólogos haciendo fotografías. Porque hay una tradición de que el arqueólogo es el que hace la fotografía de la arqueología, de los yacimientos. Y no todos los arqueólogos de principios del siglo XX eran buenos fotógrafos. Sí lo era Juan Cabré, por lo cual eso nos beneficia. Es otra de las exposiciones con la familia Cabré, poco antes de morir María Encarnación Cabré. Ahí está toda la familia, el padre, los hijos y luego los nietos. Bien, aquí tienen ustedes, por ejemplo, cuál es el original, cuál es la copia. ¿Bien? Esto, claro, hoy día es obvio, ¿no? La divulgación, la puesta en valor del patrimonio, la musealización de los yacimientos. Llegamos a hacer un proyecto de excavar la necrópolis de Tolla para ampliar la zona expropiada y para reconstruir un paisaje ideal que arropara la Cámara de Tolla, que naturalmente fue parado o no fue motivo de importancia. Pero voy poniendo los años porque la cronología yo creo que es muy importante. Luego, justamente al visitar los fondos del MAN y ver que no daban mucho de sí, pues vinimos a ver los fondos del Museo de Jaén, donde a raíz de los trabajos de Verges, todo lo que aparecía iba, como es lógico, con las nuevas normativas al Museo Provincial de Jaén. A raíz de la UCD se habla una normativa y luego ya con las autonomías no digamos. Entonces, en Jódar, un pueblo cercano a Pial de Becerro, localizamos a un carpintero maestro,
y entonces con los fragmentos de metal de las ruedas que se habían encontrado en el teórico rampa de acceso, si la imaginamos muy larga, que no lo era, que había aparecido más ruedas, hicimos un montaje que ya, como es lógico, en su primera época, cuando se descubrió el metaquilato, el Museo de Jaén tenía una obra hecha por el IPC de entonces, en metaquilato, nosotros la hicimos en madera. Naturalmente, como estamos en España, también fuimos criticados, porque eran orgánicas. Hoy se ha inaugurado hace nada, 4 o 5 años, el Museo Arqueológico Nacional, y las ha hecho en madera. No hay nada como ir abriendo camino. Bien, hicimos luego, años después, una primera publicación recopilando parte de lo investigado y invitando a numerosos investigadores, y luego ya se hizo un centro de interpretación dedicado a la cultura ibérica, pero que la fotografía estaba tomada desde la torre, que era el mirador de Juan Cabré. Bien, con esto a modo de moraleja y para terminar, yo creo que justamente la investigación de la Cámara de Tolla es un ejemplo clarísimo de los siguientes aspectos. El conocimiento que tenemos de la Cámara de Tolla es directa consecuencia de la historia, de la segunda historia de la Cámara de Tolla, de su modelo de descubrimiento, del concepto de arqueología a principios de siglo, de lo que es la lucha entre lo que es la legalidad, la formalidad y la realidad, o más que la lucha, las diferencias que hay entre realidad, legalidad y mundo científico, y quizás solamente de una manera comparada, juntando una lectura de las técnicas constructivas, porque es el objeto que nos ha quedado, una recopilación de los ajuares y de montaje de los ajuares, un estudio de paralelos, la metodología, como les digo, más los archivos documentales, que son mucho más ricos de lo que parece, es lo que permite realmente volver a hacer una nueva propuesta, porque hoy día la Cámara de Tolla vuelve a tener problemas, ya no de humedad, sino de alteración de la piedra del techo, porque con los criterios coherentes con la época, la aireación es perfecta y no tiene problema en las paredes, pero la tiene el techo, porque el techo coge la gravedad en plano y por tanto la humedad de la lluvia cae. Para evitar esa humedad, en época de Luis Verges se puso una manta, estas que son de fibra con, esto que es negro, con betún, que lógicamente ha cristalizado. Y entonces lo que está pasando son las sales a las piedras del techo. Habría que hacer, lo digo por si alguien de la Diputación, enfrentarse a un trabajo interdisciplinar, que no nos gusta mucho, pero aquí es bueno decirlo, interdisciplinar, donde se trace un trabajo de restauración, de desmontaje de la techumbre, de retirada de elementos ya ahora negativos, aprovechar para hacer nuevas documentaciones, incluso plantear una ampliación de la zona expropiada, por las buenas, no por las malas aquí no hay quien desahucie a nadie, por las buenas se consigue casi todo, y es un elemento que quizás en este siglo XXI permita dar una nueva imagen a esta imagen que prácticamente en el siglo XX ha tenido 2 instantes, el descubrimiento y la imagen de Luis Verges, por lo cual lo incuestionable de las 2 patas de una mesa, nos falta la tercera, que sería la actuación del siglo XXI, es la aportación de Juan Cabré, grosso modo, una pata, la actuación de Luis Verges, son las 2 imágenes que han mantenido y difundido en el siglo XX, y ya quedaría la tercera, que es un intento de relectura de toda la documentación y de ordenación espacial para hacer una reproducción, por ejemplo, en la Cámara de Tolla, hay tecnología suficiente para dejar una copia de todo el ajuar en la medida que se sepa, para que la gente cuando vaya a ver la Cámara de Tolla y no vaya a hacer el doctorado, se entere por qué es una cámara, y que vea un túmulo que puede tener ningún peso, si van ustedes a las construcciones de puesta en valor del patrimonio que hay en Cerdeña, que hay en Sicilia, de un túmulo que no pesa y que además protegería de la humedad, para que la gente entienda que la Cámara de Tolla del siglo XX era una tumba de rampa, de cámara subterránea, bajo túmulo, donde una estirpe, un linaje, se entierra ahí para no enterrarse y punto, sino para desde la otra vida seguir legitimando en un concepto de poder, que es la arquitectura y la estructura tumular, a los que vivos de su propio linaje seguían habitando justamente en el hábitat enfrente al otro lado del río, en la idea de que el río divide la vida y la muerte. Pues muchas gracias.